Me siento en esta vieja mecedora de la galería de mi casa. El vaivén lento me recuerda que el tiempo pasa, pero algunas heridas de la niñez parecieran no envejecer. A veces cierro los ojos y vuelvo a ser esa niña que quería reír, pero no encontraba razones. El silencio de aquellos días aún resuena en mi mente, y mientras me muevo en esta mecedora siento que aquella Eugenia pequeña todavía pide respuestas. Qué bueno que hoy estés aquí conmigo, compartiendo este espacio. Gracias por volver a encontrarnos en este devocional donde juntos buscamos la voz de Dios en medio de nuestro dolor. Te invito a que respires profundo y te dispongas a escuchar, porque lo que vamos a hablar hoy puede ser el inicio de un cambio en tu vida. Permíteme comenzar orando. Señor, gracias porque cada persona que escucha este mensaje no llegó aquí por casualidad. Tú conoces sus heridas, sus silencios y sus recuerdos. Te pido que uses estas palabras como un bálsamo para su corazón, y que hoy tu presencia se haga real en medio de sus pensamientos y sus emociones. En el nombre de Jesús. Amén. Y antes de seguir, quiero pedirte algo muy importante. Si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Suscribirse se hace solo una vez, y así podrás recibir cada nuevo devocional sin tener que volver a repetir el proceso. Es un pequeño gesto, pero abre una gran puerta para que sigamos creciendo juntos en la fe y en la esperanza. Recuerdo que de niña muchas veces me escondía en un rincón de la casa. No porque estuviera jugando, sino porque el ruido de los gritos y las palabras hirientes me hacía sentir que no tenía lugar en aquel hogar. Había días en los que deseaba que todo fuera diferente, que alguien me tomara de la mano y me dijera estoy contigo, pero esa voz nunca llegaba. Han pasado los años y, aunque ya no soy esa niña, todavía hay momentos en los que siento el peso de aquellas memorias. Es como si dentro de mí hubiera quedado una herida abierta que me acompaña incluso en medio de mis logros, de mis pasos de adultez, de mis responsabilidades. A veces me pregunto, ¿cómo se sana una herida que fue sembrada en la niñez? Tal vez mientras me escuchas, también vienen a tu mente recuerdos de tu propia infancia. Quizás no fueron iguales a los míos, pero sí dejaron cicatrices que todavía hoy sientes. Puede haber sido el abandono, la indiferencia, una agresión, o palabras que nunca debiste escuchar. Y sin embargo, esas memorias todavía hablan. Hoy quiero que sepas algo, no estás sola en este viaje. Lo que yo viví y lo que tú viviste no es el final de la historia. Aunque nuestra niñez haya dejado marcas, Dios sigue escribiendo el presente y el futuro con un propósito lleno de esperanza. Eugenia recuerda con claridad una tarde de su niñez. Afuera el sol caía lento, tiñendo la galería de tonos anaranjados, mientras las risas de los niños en la calle parecían quedar lejanas. Ella estaba sentada en una mecedora que le quedaba grande, con las piernas colgando, sintiéndose demasiado pequeña frente a un mundo que no entendía. Con voz entrecortada nos comparte, yo quería salir corriendo y jugar como las demás niñas, pero no podía. Me quedé quieta, mirando al suelo, tratando de que las lágrimas no se notaran. Lo que más me dolía no era el ruido de los gritos, sino sentir que yo no importaba, que podía estar allí y nadie se daba cuenta de que existía. Ese recuerdo se quedó grabado en ella como una cicatriz invisible. No fue solo una tarde, sino el inicio de una cadena de momentos donde la indiferencia parecía repetirse, donde las preguntas no tenían respuesta y el amor se sentía ausente. Tal vez tú también guardas una imagen así de tu infancia. Puede que no sea idéntica, pero tiene el mismo peso. Ese rincón donde te escondiste, esa palabra que aún duele, esa puerta que nunca se abrió para ti. Lo que viviste dejó una huella, y aunque los años han pasado, todavía sientes que esas memorias laten dentro de ti. Y aquí quiero recordarte algo. Esas memorias son parte de tu historia, pero no son toda tu historia. No tienen la última palabra sobre tu presente ni sobre tu futuro. En la Biblia encontramos la historia de José, aquel joven que conoció la traición más dolorosa no de un extraño, sino de su propia familia. Sus hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo y lo alejaron de todo lo que conocía. Imagina por un momento a ese muchacho, caminando encadenado rumbo a una tierra desconocida, preguntándose por qué quienes debieron protegerlo fueron los que más lo hirieron. La herida de José no fue solo física ni económica. Fue una herida en lo más profundo del corazón. Esa sensación de rechazo, de abandono y de injusticia que quizá tú también has sentido. Eugenia,
en su propia voz, confiesa: yo muchas veces me preguntaba lo mismo que seguro José se preguntó. ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué los que debían cuidarme no lo hicieron? Había noches en que me dormía con esas preguntas en la mente y me despertaba con la misma tristeza. Sin embargo, la historia de José no termina en el dolor. Dios tomó ese capítulo oscuro y lo usó como parte de un plan mayor. Con los años, aquel joven herido llegó a ser un hombre de influencia, y desde esa posición pudo incluso perdonar y ayudar a los mismos hermanos que lo habían traicionado. El mensaje es claro: las cicatrices de la infancia no limitan lo que Dios puede hacer con tu vida. Al contrario, muchas veces Él transforma esas heridas en puertas hacia un propósito más grande de lo que podemos imaginar. Cuando uno carga con heridas de la infancia, es fácil pensar que nunca habrá un día en que el dolor deje de pesar. Lo cierto es que las memorias no desaparecen de la noche a la mañana, pero en Dios hay un camino de sanidad que transforma lo que parecía imposible. Eugenia misma lo expresa: yo me di cuenta de que, aunque nadie me abrazó en aquel tiempo, Dios me sostenía. Tardé en reconocerlo, pero cuando lo hice, sentí como si una venda se rompiera de mis ojos. Él había estado allí en mi silencio. Y quizás mientras escuchas estas palabras, una pregunta resuena en ti: ¿cuáles son esas memorias que todavía marcan tu presente? Tal vez un rechazo, un abandono, una palabra dura, o un gesto que nunca se borró de tu mente. Quiero invitarte a detenerte un momento y pensar en eso. Aquí me gustaría que hagas algo más. Déjame un comentario. Cuéntame, ¿qué parte de este mensaje ha tocado tu corazón? Mientras ves este devocional, voy a estar leyendo y respondiendo cada comentario, porque este espacio no es solo para hablarte, es para caminar contigo. Lo que has vivido no te define. En Cristo hay una oportunidad de sanar y de volver a empezar. Él no minimiza tu dolor, pero sí lo transforma en esperanza. Sanar no siempre significa olvidar lo que ocurrió, sino aprender a mirarlo desde una perspectiva distinta. Cuando entregamos nuestras memorias al Señor, Él comienza a darnos nuevas formas de enfrentarlas. Eugenia lo explica en palabras sencillas: yo descubrí que cada vez que venía un recuerdo que me hacía llorar, podía convertirlo en una oración. En vez de preguntar, ¿por qué?, empecé a decir: Señor, muéstrame qué quieres hacer con esto. Poco a poco el dolor se transformó en fuerza. Y es que la práctica de llevar nuestro dolor a Dios cambia todo. A veces puede ser escribir lo que sentimos en un cuaderno y presentarlo en oración. Otras veces puede ser hablarlo con alguien de confianza que ore con nosotros. O incluso puede ser cantar un himno en medio de las lágrimas, recordándonos que no estamos solos. Lo importante es que no te quedes atrapado en el recuerdo, sino que uses ese recuerdo como un puente para acercarte a Dios. Allí, en esa entrega, comienza la verdadera libertad. Quizás hoy puedas empezar con un paso sencillo. Identifica una memoria que aún te duele y conviértela en una oración. No tienes que tener las palabras perfectas, solo la sinceridad de un corazón que se abre. La palabra de Dios en Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos revela algo profundo. El pasado puede haber estado lleno de dolor, pero el plan de Dios para tu vida no se limita a lo que viviste. Él tiene pensamientos de paz, no de mal. Él desea darte un futuro distinto, con esperanza, con propósito, con sentido. Eugenia, al escuchar esta promesa, comparte en primera persona: por mucho tiempo pensé que mi niñez rota había arruinado mi vida. Pero cuando escuché estas palabras, sentí que Dios me estaba hablando directamente. Que aunque yo cargara con recuerdos dolorosos, Él me ofrecía un futuro nuevo, diferente al que yo misma podía imaginar. El contraste es evidente. Las memorias pueden traer temor, pero las promesas de Dios traen paz. Lo que alguien quiso torcer en tu historia, Dios lo endereza. Lo que parecía un final, Él lo convierte en un comienzo. Así como Eugenia, tú también puedes abrazar esta verdad. El dolor de ayer no define tu mañana, porque hay un Dios que escribe capítulos de restauración incluso en medio de páginas manchadas por el sufrimiento. Cuando hablamos de heridas de la infancia, no se trata de algo que se supera fácilmente. Muchas veces esas memorias vuelven en la adultez, en los momentos más inesperados, como sombras que parecen perseguirnos.
Pero es aquí donde la esperanza de Jeremías 29:11 se vuelve tan poderosa. No importa lo que te hicieron ni las lágrimas que derramaste, Dios sigue sosteniéndote, sigue teniendo pensamientos de paz y un futuro lleno de esperanza. Eugenia lo describe con sinceridad. Yo llegué a pensar que mi vida entera sería la consecuencia de lo que sufrí de niña. Pero descubrí que Dios me ofrecía la posibilidad de construir algo diferente. Entendí que mi historia no terminaba en aquel dolor, sino que podía comenzar de nuevo. Y eso es lo que hoy quiero dejar en tu corazón. No importa cuán marcada haya estado tu niñez, no importa cuánto tiempo hayas sentido que tu voz estaba apagada, Dios no te dejó allí. Él ha estado preparando algo nuevo, un camino que todavía no has visto, pero que está delante de ti. Toma un respiro y piensa. ¿Y si tus cicatrices no fueran una sentencia, sino la evidencia de que Dios puede sanarte y usarte para dar vida a otros? ¿Y si tu mayor dolor fuera la puerta para tu mayor propósito? Lo que te hirió no tiene la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios, y en Cristo esa palabra es esperanza. Hoy quiero invitarte a mirar tus heridas desde otra perspectiva. No son marcas que definan tu fracaso, sino recordatorios de que Dios estuvo allí contigo y sigue estando hoy. Si tu niñez dejó cicatrices, no significa que tu futuro está arruinado. En las manos de Dios, esas cicatrices pueden transformarse en testimonio vivo de su poder sanador. Oremos juntos. Señor, gracias porque tus pensamientos sobre nosotros son de paz y no de mal. Gracias porque, aunque el pasado haya dolido, tú tienes un futuro y una esperanza para cada vida. Te entregamos nuestras cicatrices, nuestros recuerdos, nuestro dolor. Y pedimos que lo transformes en fuerza, en fe, en propósito. Sánanos, Señor, y guíanos en tu camino de restauración. Amén. Antes de irte, quiero hacerte una invitación muy especial. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Solo necesitas hacerlo una vez y ya serás parte de esta comunidad donde cada día compartimos un mensaje de esperanza. Déjame un comentario contándome si quieres que ore por ti, o si este devocional te ayudó en algo. Tu comentario puede ser la palabra que otro necesite leer. Y no te vayas todavía. Aquí en la pantalla tienes otro video preparado especialmente para ti. Haz clic en él y sigue recibiendo palabra que edifica, sana y fortalece tu vida. Nos vemos en el próximo devocional.